Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? Feliz viernes. Gabriel, un abrazo. Juanca, Eduardo y a toda la audiencia, muy feliz viernes. Bueno, hablemos de este decreto que hoy es la polémica del día entonces. Son casi 6.500.000 pacientes que el gobierno nacional, según este documento, les va a decidir dónde pues tendrán su EPS. Se presume que sea obviamente la nueva EPS, una EPS que está intervenida desde abril de 2024, que hoy tiene alrededor de 9 millones de usuarios y que pasaría a tener casi 15 millones de usuarios. Y aquí en estas cifras donde aparece la preocupación, el traslado masivo de los pacientes a esta nueva EPS, una nueva EPS pues que parece que no puede con los que tiene, no sé si podrá con 6 millones más, Eduardo. Sí, pues evidentemente este es un movimiento que le preocupa a uno, Juanca, y es que muchos sectores de la salud han advertido que es una jugada quizá inconveniente, porque acuérdese que este movimiento ya se había analizado antes, teniendo en cuenta que se había publicado el famoso borrador del decreto. Pero no solamente ha pasado en este aspecto, Juanca, ha pasado ya en otros, y es que el gobierno nacional publica esos borradores, muchas veces salen todos estos comentarios a decirle, ojo gobierno, porque esto puede terminar en A, B, C, pero el gobierno al final termina tomando la decisión y decretándola. Me pareció interesante en las últimas horas una explicación del presidente Gustavo Petro, que no fue tan extensa como suelen ser sus mensajes, esta es un poco más corta, pero básicamente explicando la naturaleza y la razón de ser de este decreto y diciendo, mire, lo que buscamos básicamente es que cuando una persona en cierta región esté afiliada a una EPS que no tiene necesariamente cerca los servicios que necesita o que no necesite, por ejemplo, trasladarse en un vuelo o en una ambulancia para recibir esa atención, pues esa persona pueda estar afiliada a unos servicios que le queden un poco más cerca. Uno puede decir, bajo esa explicación, pues esto tiene lógica, pero lo que usted dice antes y en esta introducción al tema es clarísimo y es obviamente una EPS como la nueva EPS de la cual no tenemos información financiera administrativa desde comienzos de 2024 y que está llena de opacidad, de deudas y con muchísimas dificultades que ya están sintiendo los pacientes, pues evidentemente preocupa que haya una carga adicional. Usted diría, claro, pueden ser 2 millones, 3 millones de pacientes nuevos los que lleguen a la nueva EPS. Esto va a implicar también que el gobierno les va a trasladar más recursos, pero si se parte de la base de que esos recursos, por ejemplo, de la UPC son insuficientes, pues esto va a ser evidentemente una carga adicional para una EPS que de por sí ya está colapsada. Gabriel. Pues acá yo creo que hay dos posiciones muy claras. Incluso los mismos expertos han señalado que este tipo de medidas sería incluso buena, favorable, en la medida en que se buscaría que los pacientes puedan tener acceso a una EPS en el marco de su territorio. Entonces, digamos que la lógica que está detrás del borrador de decreto ha sido una lógica que los expertos han señalado que es la correcta. Sin embargo, hay dos observaciones fundamentales frente a esta propuesta. La primera, como ya lo señalaba Eduardo, la nueva EPS es una EPS que ha estado intervenida durante los últimos 2 años, cuyo pasivo ha aumentado 10 veces, no ha presentado los estados financieros, hay una inmensa opacidad. Hemos visto incluso en los últimos días con el caso de Kevin, de la señora en Cúcuta, que incluso donde tiene presencia la atención es deficitaria, que no está entregando los medicamentos a tiempo y si no lo puede hacer con 11 millones de usuarios, cargarle 2 o 3 millones de usuarios adicionales sería demasiado. Esto además contando, y esto lo hablábamos con Edu hace un momento, que en la práctica, si se llega a materializar este decreto, la nueva EPS sería la única EPS en más de 600 municipios, es decir, en más de la mitad del país, la única entidad prestadora de servicios de salud sería la nueva EPS, que tiene muchos problemas bajo todo punto de vista. Y lo segundo que es importante señalar, Edu y Juanca, es que los expertos también advierten que este cambio no se podría dar a través de un decreto porque
se tendría que dar es más bien a través de una ley de la República en cuanto estaría afectando el derecho fundamental que tienen los ciudadanos de escoger a su empresa prestadora de salud. Sí. Y es que solamente para complementar una sobre cosa, ese último punto, Juanca, sí. no, solamente para complementar, es que una de las advertencias que está haciendo ASEMI es que básicamente se está otra vez decretando la reforma a la salud, ¿no? Exactamente. Que es un punto que me parece interesante y son muchas decisiones que seguramente, como dice Gabriel, necesitan un ámbito legislativo y demás, pues se están tomando por decreto. Y un punto adicional para tenerlo en cuenta en el contexto del análisis, Juanca, y es hasta hoy y como es digamos, el funcionamiento, como se concibió, digamos, el sistema de salud en nuestro país, es que usted, Juan Camilo o Gabriel, puede elegir la EPS a la cual se quiere afiliar, ¿cierto? Y que es un derecho. Es un derecho, entonces ellos compiten básicamente es por calidad del servicio. Entonces, no, si a usted hoy, Juan Camilo, no le gusta la EPS en la que está, usted tiene la posibilidad de trasladarse. Pero mire esto que nos está diciendo Gabriel y que están advirtiendo los expertos, que es bien interesante, y es que en muchas regiones, pues la gente perdería ese derecho y necesariamente quedaría afiliada a la nueva EPS o a otra EPS que sea la que efectivamente está operando ahí en esa determinada región. Seguramente el decreto va a ser demandado, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo ahí. Y yo no sé, Edu, si el gobierno le está jugando es a sacar cosas por decreto, adelantar su misma ejecución hasta que se lo tumben. Sin duda. Digo yo. Es decir, hacer el traslado de esos 6.500.000 pacientes lo más rápido posible antes de que tumben el decreto, para que cuando tumben el decreto no sé si haya la posibilidad de que cada uno vuelva a su EPS o no creo. Será muy difícil. Pues mire, Juanca, ¿no? que eso pues que viéndolo está más en diciendo, efectos prácticos. Claro, y mire que usted está dando en un punto importante, y es que parece que le está funcionando la estrategia al gobierno de que gana con sello y con cara no pierde, ¿no? Cuando usted tira la moneda. Lo que está ocurriendo aquí es que efectivamente emite esos decretos en busca de algo. El presidente en eso ha sido muy hábil en tratar de explicar la razón de ser de muchas decisiones que han sido controversiales, polémicas y para mucha gente inclusive ilegales, pero aún así el presidente lo hace, se pronuncia la justicia y entonces viene ahí, y por eso digo que si no la pierde la empata, como dice el viejo refrán. Básicamente lo que plantea es que entonces no lo están dejando hacer, que hay una institucionalidad enquistada y una política y unos sectores políticos que tradicionalmente no han dejado que haya beneficios para el pueblo. Entonces se mete con ese otro discurso y a juzgar por los resultados de estas últimas encuestas, pues es un discurso que efectivamente le está funcionando. Cabo, escuchemos a Galán y escuchemos al doctor Jorge Toro, director de la Unión de las instituciones prestadoras de salud. De los más de 6 millones de personas que se están trasladando, hay 800.000 personas que se encuentran en EPS que están funcionando mejor que las EPS intervenidas y que están cumpliendo mejor su labor. Y esas 800.000 personas se trasladan a las EPS intervenidas, que pues son las que tienen las mayores peticiones, quejas y reclamos por parte de sus usuarios, son las que han visto incrementar más el número de tutelas. Es un decreto que se necesita, es un decreto que efectivamente el país necesita, pero no en el hoy. No se le puede entrar a trasladar usuarios a EPS en condición de intervención, y mucho menos en EPS en grave crisis financiera, en grave crisis administrativa y con altas quejas de insatisfacción por parte de los usuarios. Nosotros consideramos que el gobierno nacional no debió haber expedido en este momento ese decreto, que se debió haber esperado para que se pudiera establecer cómo va a ser el futuro del aseguramiento en Colombia. Oiga, Juanca, ¿sabe qué duda le surge a uno escuchando al doctor Jorge Toro? Es la siguiente, y se la planteo, digamos, a los usuarios, no sé la respuesta, no sé si Gabriel quiere opinar algo del tema, y es, con todo esto que está pasando, ¿es cierto que la salud está en mejores manos si está
si es una salud pública, si está en manos del gobierno? Pues Yo no, no sé si yo lo no. de con las intervenciones nos dieron una probadita, Eduardo, de eso. No, pero solo volver a la idea del seguro Sí. social. Es que la ley 100 tiene muchas fallas que podrían ser mejoradas y creo que hay un acuerdo nacional, incluso dentro de los expertos, en donde se advierte que ha habido casos de corrupción, que es inconveniente tener una integración vertical, o sea, que la EPS sea de dueña de los hospitales, de las farmacias, en fin, eso es a lo que se refiere en la integración vertical, que el componente de salud preventiva del cual tanto habla el gobierno no se ha explorado y no se ha desarrollado de la manera como debía desarrollarse. Es decir, hay muchas cosas que podrían ser mejoradas, pero uno no puede negar que el sistema actual logró una cobertura superior al 90%, es decir, duplicando la cobertura que tenía el seguro social y que por supuesto hay todavía unas brechas, sobre todo en las zonas rurales, que sí tienen que ser atendidas, pero retrotraer los efectos, estatizar la atención en salud, es volver a revivir la foto del seguro social que tantos problemas le trajo a la ciudadanía. Es que Colombia llegó a ser uno de los mejores sistemas de salud, deficitarios, con problemas, con corrupción, con todo lo que queramos. Pero es que Nadie está todos lo tienen, dudando que en se todo el tiene que mundo. mejorar, pero era uno de los sistemas más eficientes y mejor calificados, no solo en la región, sino en el mundo. Y yo le quiero dar un dato adicional, Edu y Juanca, para que nos demos cuenta más o menos cuál es la situación de la nueva EPS. Una EPS, recordemos, intervenida por el gobierno con capital público, que es la mayor EPS que concentra casi 11 millones de ciudadanos y que solo en el 2025, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, aumentó 34% el número de tutelas, 35% el número de quejas. En un solo año recibió 680.000 PQRs. Dividan 680.000 en 365 días al año, eso es casi 2.000 quejas diarias. Entonces, es una EPS que definitivamente no está haciendo bien la tarea y que la intervención ha empeorado sus prestaciones. Lo mismo pasó con Sanitas. Antes de que fuera intervenida Sanitas, tenía un balance positivo, llegó a tener más de 1 billón de pesos en deuda después de las intervenciones. Lo que decía Eduardo, el ejemplo del sistema de los maestros, que fue considerado como el piloto de la gran reforma a la salud, hoy tiene a los maestros en una peor condición de la que estaban antes de las intervenciones. Y yo finalizo con este punto y es, no quiero pensar con suspicacia, si se quiere, pero esos 2 millones de pacientes que se trasladarían o el número de millones de pacientes que se trasladarían a la nueva EPS implica que la EPS estaría recibiendo por cada uno de ellos una UPC. Es decir, esto también le implica a la nueva EPS un ingreso adicional de recursos, que es un ingreso adicional que deberían ir destinados a los pacientes y que no se sabe, porque ha habido opacidad, porque no se conocen los estados financieros, qué pasaría con ese valor de UPC, de UPC que le llegaría a la nueva EPS después de que esté en vigencia el decreto. Bueno, 9:19 de la mañana, eso en el tema de la salud. Hay un hecho muy grave que está denunciando esta mañana la candidata presidencial Paloma Valencia y su equipo. En el momento que requisaron una mujer en un acto de campaña, Eduardo, le encontraron un arma, Sí. un revólver, ¿no? Sí, efectivamente ocurrió en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima, una mujer que aparentemente estaba simulando grabar el acto, pero llamó la atención que nunca miraba su teléfono, lo ignoraba y lo que hacía era mirar hacia los lados y se iba como metiendo entre la gente y eso evidentemente ha despertado todas las sospechas del esquema de seguridad, que hay que decir, Juan Camilo, gracias a Dios en este caso funcionó. Ahora, no sabemos si ella efectivamente tenía algún tipo de intención, si eventualmente iba a atentar o no contra la candidata o contra alguna persona que estaba presente allí, pero sí son unas alertas que se encienden y en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió hace ya un año largo, un año y medio con el candidato Miguel Uribe, pues en este caso, por fortuna, gracias a Dios,
logró reaccionar. No, creo que se me fui mucho, ¿no? ¿Hace cuánto fue lo de Miguel? ¿Hace 8 meses? Le dispararon en junio y murió casi 2 meses después. Eso fue 9 meses. Murió en junio. Sí. Exacto, hace 9 meses. Entonces corrijo ahí el dato. Y efectivamente, digamos, lo que pasa aquí, que es algo que uno podría destacar, Juanca, porque quiere decir la seguridad en este caso de Paloma Valencia funcionó. Y es en estos casos cuando estamos hablando de seguridad, ahí sí, como dice el dicho, es mejor pecar por exceso que por defecto. Y bueno, han detenido a esta mujer y evidentemente vendrán las investigaciones para saber cuáles eran sus intenciones, pero preocupa evidentemente que ocurra además nuevamente con el Centro Democrático, con Y hay que una decirlo, candidata al Edu, uribismo. ahí estamos en un escenario de extrema prevención. Por lo que ha pasado, por la situación tan crítica de seguridad en la que está el país. Creo que estamos en cuanto a seguridad de candidatos, estamos en una arena movediza en este momento en el país. Parece haber cierta intención ahí Exactamente. detrás, ¿no? Por ejemplo, el candidato de las PRI ya no habla ahora le ponen un vidrio, ¿no? Blindado. Por las últimas, al parecer ha recibido varias de las amenazas. En fin, es un terreno bastante complicado, Gabo, en el que estamos de seguridad en medio de estas candidaturas presidenciales. Juanca, además es que no es un hecho aislado, ¿sí? O sea, es decir, aquí no se vale la palabra paranoia, porque ya vimos que hubo magnicidio. Solo esta semana secuestraron a 2 candidatos. Hace 2 semanas acribillaron a los escoltas de otro candidato, han atentado contra el gobernador de Arauca. Es decir, aquí los organismos han alertado de una situación crítica en ciertas regiones. La Defensoría del Pueblo estima que en más de 400 municipios, es decir, la tercera parte del país, hay algún nivel de riesgo por presencia de grupos armados y que en 175 municipios, es decir, el 15% de los municipios de Colombia está sometidos a un riesgo extremo por condiciones de seguridad. Eso es altísimo, eso es retroceder en el tiempo, donde además ustedes recordarán la desafortunada expresión del ex jefe de despacho, Alfredo Sade, señalando que hacer política debe ser considerado como un ejercicio de alto riesgo en Colombia. Si desde las altas esferas del gobierno, del Palacio de Nariño, en vez de estar tan concentrados en el software, en la registraduría, en este globo y en esta bomba de humo que han armado, se concentraran en la única tarea que tienen, que es garantizar la seguridad. Una seguridad que el mismo director de la Unidad Nacional de Protección ha dicho que no están en condiciones de dar y que le ha tocado a la policía complementar con efectivos los esquemas de seguridad. Pues estamos ante un escenario verdaderamente delicado. Vea, hay territorios donde se ha declarado la imposibilidad para ciertos partidos de la oposición hacer política. ¿Qué es lo que está pasando en el Cauca? ¿Qué está pasando en el Catatumbo? ¿Qué está pasando en esos territorios donde hacen presencia grupos armados, donde se prohíbe votar por un candidato y donde esos mismos grupos armados están sentados hoy en una mesa de negociación absolutamente infructuosa con el gobierno nacional, pero que de paso le impide a la oposición y a ciertos partidos poder hacer actos proselitistas? Esto es una situación de extrema gravedad y puede comprometer la integridad de las elecciones y, por supuesto, de la seguridad de los candidatos en ciertos sectores. Ahora, lo de Miguel Uribe pasó en Bogotá. No pasó en una selva perdida de Colombia, pasó en Bogotá. Lo que pasó ayer con Paloma Valencia fue en el centro de Honda, que es una ciudad, es decir, no fue un tema de carreteras, no fue un tema fortuito. Aquí hay que prender todas las alarmas para garantizar la integridad, la seguridad y sobre todo la capacidad de hacer proselitismo independientemente del color político. Y habrá que investigar, por supuesto, después de la captura, pues la señora, pues todo lo que hay el trasfondo, ¿no, Eduardo? Una señora que además es funcionaria del IMPEC, ¿no? Exactamente. Estaba de vacaciones, efectivamente, pero es decir, todo esto es bastante extraño. Yo creo que de aquí para arriba habrá que investigar mucho, pero como le decía al principio Juanca y a Gabriel, llama mucho la atención que nuevamente sea en esta oportunidad una candidata o la candidata del Centro Democrático la que termina involucrada en un hecho como este. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de Ecuador. Es muy compleja la situación, hay una guerra arancelaria. En las últimas horas el Ministerio de Protección emitió un comunicado
subiéndole la tasa de seguridad, lo que ellos llaman tasa de seguridad, que es un impuesto a la importación del 30 al 50%. Acá hay una cosa, Eduardo, que es realmente preocupante y en esto coinciden varios analistas también y gremios, por ejemplo, la Cámara Colombo-Ecuatoriana, y es que el gobierno de Noboa ha tenido poca, digamos, voluntad de dialogar con el gobierno colombiano. Ayer escuchaba la cifra, van 3 intentos de reuniones donde los ministros ecuatorianos no van. Entonces es muy compleja la situación, ¿no? Claro, porque lo que hemos dicho desde el principio, esto seguramente se resuelve con una reunión y todos la verdad pensamos, Juanca, que eso era lo que iba a pasar. Acuérdese que de hecho hubo un acercamiento en Panamá hace no muchas semanas, donde efectivamente hubo como ese primer contacto, pero aquí lo que estamos viendo es, no sabemos, sin una imposibilidad del gobierno de Colombia de llegar hasta esas instancias para explicar lo que está ocurriendo, o la otra opción es que el presidente Noboa esté utilizando esto también para hacer política allá en su país, que podría ser también algo de lo que está pasando, y esto le está haciendo muchísimo daño a los dos países, porque aquí hay que decirlo, Noboa en este caso se está dando un tiro en el pie, pero parece estar disparando con una metralleta y efectivamente afectando muchísimos sectores que se van a ver afectados. Otra de las cosas que decía la Cámara Colombo-Ecuatoriana y también la Cámara Ecuatoriano-Colombiana, ¿no? Que usted los tuvo en las últimas horas aquí también hablando en Noticias Caracol en vivo, y ellos básicamente lo que están planteando es que en esta guerra arancelaria lo que está pasando es que hacen que sea inviable el comercio, por lo menos el comercio legal, y lo que están es dejando un boquete enorme para que se mueva el contrabando, porque efectivamente en esas fronteras tan porosas, pues los productos, la mercancía no se va a dejar de mover. Sí. Muy bien. Gabo, sobre esta guerra arancelaria, si no hay diálogo, estamos... Es más, el señor Ceballos decía, todo, digamos, esto no lo esperábamos, porque los diálogos no habían pues dado resultados, pues no dieron resultados, ni siquiera se dieron los diálogos. Y todo tendría a empeorar. Yo aquí sí le dejo a la audiencia una pregunta abierta, porque ¿qué podía hacer el gobierno colombiano? El gobierno colombiano ha invitado al diálogo, la misma canciller ha tratado de sentarse, de resolver este tema a través de los canales diplomáticos y ha sido imposible. No creo que le quede otra respuesta al gobierno colombiano, sino en términos de reciprocidad. Eh, se metió en un baile obligatorio. Es decir, probablemente Colombia no hubiera implementado estas medidas, pero unos aranceles del 50% por parte del lado ecuatoriano hacen absolutamente insostenible un comercio que supera los 2.000 millones de dólares, que afecta a las comunidades fronterizas, que afecta en gran medida a los empresarios colombianos, porque la balanza comercial para ellos es deficitaria, para nosotros es superavitaria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Colombia exporta más a Ecuador de lo que importa desde el Ecuador. Entonces, esta imposición arancelaria afecta en mayor medida a los empresarios colombianos y a los exportadores. Y yo sí creo y tengo la intuición, porque además Colombia no es el único país que ha recibido este trato por parte del gobierno de Daniel Noboa, que esto es fundamentalmente un acto político. Es una emulación patética de lo que hace Trump con el tema de los aranceles. Es un golpe sobre la mesa, una demostración de poder. Esto también tiene efecto en la política interna de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa llegó con una promesa de combatir a los carteles y la violencia, y no ha sido efectivo en ese propósito, y donde en el 2027 enfrenta nuevamente elecciones en ese país. Entonces, uno no puede separar esta decisión del gobierno de lo que está pasando en la política interna, y la gran pregunta, reitero, que queda es ¿qué debería hacer Colombia, más allá de seguir insistiendo en tener mesas de diálogo, seguir teniendo una cooperación militar como ha existido en la frontera, y en última instancia responder a los aranceles? Ahora, concluyo con una idea, Edu y Juan Camilo, y es que jurídicamente estas decisiones
son ilegales. Y son ilegales no solo porque van en contra del marco de la Comunidad Andina de Naciones, sino porque establecer tributos, como lo ha llamado Noboa, el tributo de la seguridad, los impuestos solo pueden ser decretados por el Congreso. El Ejecutivo no puede decretar impuestos. Entonces, a todas luces, esto no solo es inconveniente desde un punto de vista económico, no solo es peligroso desde un punto de vista político, sino también que puede ser cuestionado desde una perspectiva jurídica. Solamente para complementar una cosa para el cierre de Juanca, y es cuando hay un conflicto entre países, Gabriel, y Gabriel no me dejará mentir, pues básicamente lo que ocurre es que hay unas notas diplomáticas, digamos, se trata inicialmente de un tema muy político, pero siempre los países cuidan cuando hay este tipo de conflictos diplomáticos en tocar lo menos posible el tema comercial, porque eso es lo que más llega a la gente, lo que más tiene impacto en la gente, en los pueblos, y entonces ellos se cuidan mucho de que ese sea el último rubro, digamos, que se cierre cuando hay una pelea entre dos países. Aquí, digamos, lo que estamos viendo es al revés, estamos afectando a la gente, afectando al pueblo, tomando unas decisiones que son, digamos, como que tienen unas consecuencias económicas y claras para los pueblos, muy, muy duras, y lo de político lo estamos dejando para después. Se está haciendo un poco la situación al contrario. Estoy de acuerdo con Gabriel, esa nueva moda que ha puesto el señor Donald Trump, pero que evidentemente pues está afectando es a la gente de a pie, sobre todo a aquellos que viven cerca de la frontera. Edu, gracias. Vale, Feliz Juan, viernes. lo mismo Qué para semanita, usted. ¿no? Buen fin de semana. Lo vi, Todo dura. Hoy lo vi corriendo. la semana que se viene, es Y que la que estamos a 8 días de elecciones, Exacto. colegas. Eso es Vamos a verdad. ver. Bueno, don Gabo, un abrazo. Abrazos, Juanca, Edu y a toda la audiencia.